Hoy os traigo un vídeo un poco diferente, una historia no completa que aún se está escribiendo, el Bitcoin, uno de los activos más recientes y que más noticias está dando, con potencial de lo mejor y de lo peor que pueda pasar en un mercado, gente que se ha hecho y se hará muy rica y gente que ha caído o caerá en una absoluta ruina. ¿Empecemos? Antes de que existiera un precio, antes de que hubiera titulares o debates, Bitcoin fue solo una idea escrita en silencio. No nació como una promesa de riqueza, sino como una pregunta incómoda. ¿Puede existir dinero sin depender de la confianza en personas o instituciones? Durante décadas, el sistema económico global se sostuvo sobre bancos, gobiernos y promesas de estabilidad. El dinero circulaba, pero el control siempre estaba lejos del ciudadano común. En el año 2008, ese sistema mostró su fragilidad. Bancos colapsaron, mercados cayeron y millones perdieron ahorros. No fue solo una crisis económica, fue una ruptura de confianza a escala global. Mientras los gobiernos rescataban instituciones financieras, muchas personas comprendieron que el dinero que creían suyo podía desaparecer de un día para otro. En ese contexto comenzó a gestarse una alternativa radical. En pequeños foros de Internet, lejos de los grandes medios, surgió una conversación distinta. No se hablaba de salvar el sistema, sino de construir uno nuevo, desde cero. De ahí emergió un nombre que nadie conocía, Satoshi Nakamoto. Sin rostro, sin biografía pública, solo una identidad anónima que proponía eliminar la necesidad de confiar en intermediarios. En octubre del año 2008, Satoshi publicó un documento técnico describiendo un sistema de dinero electrónico entre personas. Todo se basaba en matemáticas, criptografía y reglas claras, no en promesas. La cadena de bloques permitía registrar transacciones de forma pública e inmutable. Nadie podía cambiar el pasado sin el consenso de la red. El control ya no estaba centralizado. Ese día se creó el primer bloque de Bitcoin. Dentro de él, un mensaje hacía referencia a los rescates bancarios. Era una señal clara. Bitcoin nacía como respuesta a un sistema que había fallado. Durante sus primeros meses, Bitcoin no tenía valor económico. Se minaba por curiosidad y convicción. Era un experimento pequeño, casi invisible, sostenido por muy pocas personas. En mayo del año 2010, alguien pagó 10.000 bitcoins por 2 pizzas. En ese momento valían apenas unos pocos dólares. Hoy, esa misma cantidad equivaldría a más de 1.000 millones de dólares. No fue un error, fue la prueba de que Bitcoin podía tener valor real. Poco después, Satoshi Nakamoto desapareció sin reclamar poder ni control. Bitcoin quedó en manos de la red y del tiempo. Su valor no estaría en un creador, sino en su diseño, su escasez y su capacidad de resistir crisis futuras. Tras la desaparición de su creador, Bitcoin no se detuvo. Al contrario, comenzó a crecer de forma orgánica. Personas de distintos países empezaron a ejecutar el software, a minar, a enviar valor entre fronteras sin pedir permiso a nadie. La red se fortalecía con cada nuevo participante. No había oficinas centrales ni jerarquías. Cada nodo era una pieza igual de importante en un sistema que, por diseño, debía resistir incluso si algunos fallaban. Con el crecimiento llegó la volatilidad. El precio de Bitcoin subía y caía de forma abrupta, desconcertando a quienes intentaban entenderlo como una moneda tradicional. Para muchos, esas oscilaciones eran una señal de debilidad. Para otros, eran parte natural de un sistema joven. Los medios comenzaron a prestarle atención. Algunos lo llamaban una burbuja especulativa, otros una moda pasajera. Bitcoin era cuestionado constantemente, pero cada crisis lo obligaba a demostrar si realmente podía sobrevivir. Por primera vez, el mundo debatía una idea incómoda. Un dinero que no dependía de la política monetaria de ningún país. Con una emisión limitada y reglas fijas, Bitcoin contrastaba con monedas que podían imprimirse sin límite. Su seguridad también fue puesta a prueba. Hubo errores, plataformas que fallaron y usuarios que perdieron fondos. Pero el protocolo central siguió funcionando. Bitcoin no prometía ausencia de riesgo, prometía resistencia. Mientras algunos lo veían como una curiosidad tecnológica, otros empezaron a usarlo por necesidad. En regiones con inflación, controles de capital o sistemas bancarios frágiles, Bitcoin ofrecía algo inusual: una salida. A largo plazo, cada ciclo de subida y caída dejaba algo claro: Bitcoin no desaparecía, se ajustaba, se fortalecía y regresaba con más usuarios, más infraestructura y mayor atención global. El tiempo empezó a jugar a su favor. Cada año que la red seguía activa reforzaba su credibilidad.
Lo que comenzó como un experimento se estaba convirtiendo en un fenómeno financiero imposible de ignorar. Bitcoin ya no era solo una idea rebelde nacida de una crisis, era un sistema vivo, probado por el mercado y por el tiempo. Pero cuanto más crecía, más poderosos eran los intereses que se sentían amenazados por su existencia. A medida que Bitcoin crecía, dejó de ser ignorado. Gobiernos, bancos centrales y reguladores comenzaron a mirarlo con atención. Un sistema monetario que no podía ser controlado ni censurado representaba algo más que una innovación. Representaba una amenaza al orden establecido. Algunos países reaccionaron con desconfianza inmediata. Se habló de prohibiciones, de riesgos, de actividades ilegales. Bitcoin empezó a ser asociado con todo aquello que escapaba al control tradicional, aunque su tecnología seguía siendo neutral. En distintos momentos de la década de 2010 se impusieron regulaciones estrictas y cierres de plataformas. Cada anuncio provocaba caídas bruscas en el precio. Muchos daban por hecho que esa vez sería el final. Pero tras cada golpe, Bitcoin seguía funcionando. Los bloques continuaban produciéndose, las transacciones seguían siendo verificadas. El protocolo no pedía permiso para existir. Paradójicamente, cada intento de control reforzaba su narrativa original. Bitcoin había sido creado precisamente para resistir este tipo de presiones. No dependía de una empresa ni de un país, sino de una red global distribuida. Mientras algunos gobiernos lo rechazaban, ciudadanos comunes comenzaron a adoptarlo. En países con inflación acelerada o restricciones bancarias, Bitcoin no era una inversión, era una herramienta de supervivencia económica. Con el paso de los años ocurrió algo inesperado. Bitcoin no solo resistía las regulaciones, sino que empezaba a ser integrado. Empresas financieras, fondos de inversión y grandes corporaciones comenzaron a estudiarlo seriamente. Lo que antes era descartado como una moda se transformó en un activo que instituciones ya no podían ignorar. Bitcoin empezaba en pacientes a ocupar un nuevo rol, no solo como medio de intercambio, sino como reserva de valor a largo plazo. Cada vez más analistas comenzaron a compararlo con el oro, no por su forma, sino por sus propiedades: escasez, resistencia a la manipulación y capacidad de preservar valor a lo largo del tiempo. La idea del oro digital empezó a consolidarse. Bitcoin había pasado de ser un experimento marginal a un activo observado por gobiernos y grandes capitales. Y cuanto más intentaban encajarlo en el sistema tradicional, más claro quedaba que estaba cambiando las reglas del juego. Con el paso del tiempo, Bitcoin dejó de ser solo una reacción a una crisis pasada. Comenzó a ser visto como una posible respuesta a problemas estructurales del sistema financiero actual: inflación constante, pérdida de poder adquisitivo y dependencia de decisiones políticas. A diferencia del dinero tradicional, Bitcoin tiene una regla inquebrantable: solo existirán 21 millones de unidades. No importa quién gobierne, no importa la situación económica global, esa escasez programada se convirtió en uno de sus pilares más importantes. Cada cierto número de años, la emisión de nuevos bitcoins se reduce a la mitad. Este proceso, conocido como halving, refuerza la escasez con el tiempo y ha marcado ciclos claros en la historia de la red. Bitcoin no reacciona a la urgencia política, sigue su propio ritmo. A corto plazo, su precio puede ser volátil. Pero a largo plazo la tendencia ha sido clara: cada ciclo deja mínimos más altos, más usuarios y mayor infraestructura. Bitcoin no promete estabilidad inmediata, propone resistencia en el tiempo. Mientras los bancos centrales continúan expandiendo la cantidad de dinero en circulación, Bitcoin permanece ajeno a esa lógica. No puede imprimirse más para resolver crisis. Esa limitación, lejos de ser un defecto, es precisamente lo que le da valor a largo plazo. Bitcoin funciona igual en cualquier parte del mundo. No distingue fronteras, ideologías ni economías. Para algunos es inversión, para otros ahorro, para otros una alternativa cuando no existe otra opción. Tras más de una década funcionando sin interrupciones, Bitcoin ha demostrado algo clave: no necesita ser perfecto para seguir avanzando. Necesita ser confiable, predecible y resistente. Y hasta ahora ha cumplido. Desde un primer bloque creado en silencio, pasando por pizzas pagadas con bitcoins que hoy valdrían miles de millones, hasta la atención de gobiernos y grandes instituciones, Bitcoin ha recorrido un camino que pocos imaginaron posible. El verdadero potencial de Bitcoin no está en hacerse rico rápidamente, sino en ofrecer una alternativa a largo plazo. Un sistema que no depende de promesas, sino de reglas claras que no cambian con el poder. Bitcoin no es solo una tecnología,
Es una idea puesta a prueba por el tiempo, una respuesta nacida de la desconfianza que hoy se sostiene por su diseño. Su historia aún se está escribiendo, bloque a bloque, y su verdadero impacto solo podrá medirse mirando hacia el futuro.